En el Ecuador, la información y la opinión han sido centro de discusión en los últimos años. Temas como el proyecto de ley de comunicación, el Código de la Democracia y los recientes juicios a medios de comunicación y periodistas han puesto al país en un debate nacional y en el centro de la opinión internacional. El juicio civil a los autores del libro El Gran Hermano ha sido un proceso que ha cuestionado las acciones oficiales y el ejercicio del periodismo. En agosto del 2010, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita presentaron su libro El Gran Hermano, donde revelaban los supuestos contratos entre las empresas de Fabricio Correa y el Estado. 6 meses después, sus autores fueron demandados por el presidente Rafael Correa, quien solicitó una indemnización de $10 millones por supuesto daño moral, ya que en el libro se aseguraba que el mandatario conocía dichos contratos. Pero es mentira, jamás supe esos contratos. Publicaron ese libro mentiroso. La investigación de una veeduría ciudadana encabezada por Pablo Chambers y solicitada por el mismo presidente ratificó lo publicado en el libro. El señor presidente sí conocía de los contratos de Fabricio Correa. Aunque el primer mandatario rechazó ese informe. Que me demuestren que yo conocía los contratos de mi hermano. Y ahora resulta que es una gran farsa. En medio de la polémica, edición del libro en marzo del 2011. Los periodistas insistieron en que Fabricio Correa fue quien declaró que su hermano conocía acerca de sus contratos. Porque esto lo sabía Rafael. Esto lo sabía Campaña. Rafael todo sabía. Por eso descartaron la posibilidad de disculparse, condición que puso el mandatario para suspender la querella. Reconocen su error, rectifican como lo ordena la Constitución y se acaba todo. No podemos rectificar algo que no hemos hecho. En noviembre del mismo año, la jueza quinta de lo civil de Pichincha llamó al presidente Correa a testificar. La diligencia fue pospuesta en 2 ocasiones. El jefe de Estado descartó una demanda en contra de su hermano Fabricio por una sencilla razón. No me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa. Pero este no es el único proceso en contra de los reporteros por la publicación. La ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, también los demandó por daño moral y pide una reparación económica de $500.000. En Quito, Pamela Romero, Ecovisa. El juicio penal impuesto al columnista Emilio Palacio y a los propietarios del diario El Universo generó polémica en el Ecuador. El periodista acusado de injuriar al presidente Correa en una de sus columnas alega que la sentencia impuesta en este caso es un atentado a la libertad de expresión. Esta sentencia le pone fin a la libertad de expresión en el Ecuador de manera definitiva. Se ha hablado de dictadura y nuevamente tienen razón, porque en Ecuador existe una dictadura y existe un gobierno con una impresionante legitimidad democrática que ha tenido que enfrentar a esa dictadura. La dictadura de los medios de comunicación. El presidente Correa dio el perdón a los enjuiciados de los 2 casos. Hemos vencido contundentemente en 3 instancias porque teníamos la verdad, porque teníamos la razón. Aunque sé que muchos quieren que no se haga ninguna concesión a quienes no la merecen. Así como tomé la decisión de iniciar este juicio, he decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón y que decidí también con familiares, amigos y compañeros cercanos. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. También he decidido que desistiré de la demanda que propuse en contra de los autores del libro El Gran Hermano. Farid Simon, abogado y catedrático, habla de los precedentes que se han sentado. El hecho de que a esas personas se les libera de las consecuencias de la sentencia judicial. Pero hay la cuestión de que la sentencia y los argumentos de la sentencia y las razones de la sentencia siguen presentes, no se han eliminado, son un precedente. Entonces, esas razones y esa actuación de la justicia respecto a estos casos deja en claro una visión, una interpretación de los derechos, una interpretación que es contraria a los derechos humanos, contraria a los estándares internacionales y restrictiva a esos derechos. Se tiene una consecuencia y la consecuencia es crear un entorno de temor de aquellas personas, periodistas, que sean críticos con el poder, porque la justicia, al valorar los derechos en juego, dio mayor peso a esos derechos del funcionario público. Entonces, sí tiene un efecto personal, tiene un efecto de
haber evitado el daño de la sentencia contra esas personas. Pero desde la perspectiva del país, desde la perspectiva de los derechos, el presidente es nefasto, porque lo que está diciéndole a todos es, oye, cuidado, yo les puedo seguir ese juicio después. O sea, es lo que se llama una censura indirecta, es decir, los efectos de la sentencia hacen que uno tenga miedo de decir lo que piensa frente al poder. Sí, creo que en este momento hay gente que tiene miedo de salir a manifestar porque sabe que le van a poner un juicio por sabotaje o terrorismo que va a debilitar completamente a su familia, a su comunidad, etc. Hay gente que tiene miedo incluso de escribir su opinión en redes sociales. Uno de los puntos de debate que ha surgido de los juicios es si el presidente Correa ha afrontado los procesos legales desde un papel de ciudadano o desde su rol como primer mandatario. Daniela Salazar, abogada y profesora universitaria, comenta que el presidente demandó como un ciudadano, pero usó su poder en los juicios. Creo que para todos los que vivimos aquí ha sido evidente que por más que él interponga la demanda como un ciudadano común, utilizó todos los medios y recursos del Estado, no solo financieros, incluso para tener propagandas y cadenas de medios de comunicación a través de las cuales expresaba él cuál era su posición y por qué debía condenarse a Emilio Palacio y a los autores del Gran Hermano, sino que además de las audiencias acudía él con toda su barra presidencial, con ministros, con toda una cantidad de gente que ejerce una presión absolutamente indebida sobre los jueces, más aún en un momento de una nueva reforma judicial, donde se está conformando una nueva corte, donde muchos jueces están saliendo de sus puestos. Esta presión que se ejerce de parte de la presidencia es realmente bastante fuerte. A él las críticas que se le hicieron a Rafael Correa no es a la persona Rafael Correa, la persona que está dentro de su casa en pantuflas o en traje de pijama. A él se le hizo como presidente de la República, por lo tanto es muy difícil hacer ese desdoblamiento que se ha tratado de presentar. Y todas las críticas que se hicieron en los juicios que él siguió son críticas hechas en su papel de presidente de la República y por lo tanto que está sometido a ciertas o tiene una menor protección que tendría un ciudadano común. No es que no tiene derechos, pero el haberse expuesto personalmente al escrutinio público está sujeto a que la gente pueda mostrar su agrado o desagrado de manera más amplia, inclusive en cosas que le pueden parecer desagradables a él. Entonces es muy difícil ese desdoblamiento. Aquí no hay el ciudadano Correa y el presidente Correa, aquí hay una persona que tiene el poder. El señor presidente Correa, cuando empezó el juicio, lo hizo desde esa posición y no se puede diferenciar estos dos roles de manera clara, ¿no? Es inevitable que un periodista se sienta restringido para escribir, porque no importa lo que él ponga sobre el papel. Si el presidente lo demanda y él tiene que concurrir a un juicio en el que el juez está rodeado por soldados con uniforme de combate, con fusiles FAL y armamento parecido al que se utiliza en una guerra, es casi inevitable que el juez se pronuncie a favor del presidente de la República. La verdad no puede triunfar de ninguna manera. Lo que diga el periodista no tendrá ninguna importancia, de tal manera que se está imponiendo y ya se ha impuesto la autocensura en el Ecuador. La prensa abusiva ha sido vencida. Esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremete en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos. Hay perdón, pero no olvido. Organismos internacionales han estado presentes en el transcurso de los juicios que emprendió el presidente Correa. Los especialistas evalúan la influencia e intervención de los mismos. El sistema interamericano ha tenido una influencia inmensa, por supuesto, en América Latina y en Ecuador. Las sentencias existentes en contra de Ecuador han tenido también un impacto muy fuerte en nuestro sistema. Sin embargo, sí debo decir que actualmente vemos un poquito una despreocupación por parte de los órganos del sistema, que si bien actuaron respecto de la sentencia en el caso del Universo, otorgando medidas cautelares y en este momento suspendiéndolas, pero aceptando a trámite la petición, hay otros temas sobre los que ya no se han pronunciado. Por ejemplo, en su momento se pronunciaron respecto del primer proyecto de ley orgánica de comunicación.
Este proyecto ya cambió completamente, ahora hay un nuevo proyecto respecto del cual la Relatoría de Libertad de Expresión no se ha expresado hasta este momento. Entonces eso es, por ejemplo, algo que nos preocupa. Asimismo, en materia de audiencias, vemos que muchas veces las audiencias solicitadas por Ecuador, por las organizaciones civiles en Ecuador, no han sido concedidas. Tampoco ha habido una difusión fuerte del sistema para que más personas hagan uso de este mecanismo que son las audiencias y que podría ayudar a dar más visibilidad a la situación que estamos viviendo acá. Se evidenciaron los grandes sesgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisión que tiene más bien la característica de una ONG y no de una institución jurídica. La legalidad es secundaria. Así, asumen cruzadas reales o imaginarias. El Estado, las autoridades públicas siempre son los enemigos. Los periodistas, los medios siempre son las víctimas y los perseguidos, sin alcanzar a entender que cualquier poder es capaz de atentar contra los derechos humanos, entre ellos el poder informativo. Los estados estamos obligados a cumplir lo que firmamos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende convertir en vinculantes sus declaraciones de principios y hasta sus simples gustos y opiniones. Lamentablemente, no siempre en todos los casos las críticas internacionales son debidamente documentadas, entonces las críticas justas, legítimas al abuso del poder y a esta persecución de algunas personas que han expresado posiciones contrarias del gobierno se han mezclado o se han combinado con otras de carácter más político general que no son muy precisas, entonces hay unas muy legítimas junto con otras no tan sustentadas, ¿no? En tiempo récord se ha pedido por parte de la CIT medidas cautelares, básicamente la suspensión de la sentencia, la cual, dicho sea de paso, ni siquiera está notificada. Pues bien, hemos descubierto que la atribución de solicitar medidas cautelares no consta en la Convención, único documento vinculante para los estados. La opinión pública se ha polarizado entre los seguidores y detractores del presidente. La prensa ha sido tildada de parcial y ha sido muy criticada por abusos y por responder a intereses de poderes. Excesos de parte de la prensa siempre hay y el poder de la prensa es innegable, pero esos excesos deben ser corregidos a través de otros medios y en tal caso medios civiles, no utilizando el derecho penal. Y en este caso en particular, en el caso del Universo que involucraba al presidente de la República, él tiene a su disposición medios clarísimos para que se rectifique esa información. Él podía salir en cualquiera de sus cadenas sabatinas a tratar de contar su verdad sobre los hechos, de hecho lo hizo, tiene a su disposición las cadenas nacionales que pone todos los días, tiene 19 medios de comunicación en este momento en manos del gobierno. Cualquiera de esos medios hubiera sido una forma de que se rectifique y se contraste la opinión de uno de los periodistas o la información de los autores del Gran Hermano. Sin embargo, él utilizó esas cadenas o esos enlaces sabatinos para insultar a los periodistas que expresaron una opinión distinta a la suya, en vez de utilizar esos medios para rectificar cualquier información que pudo haber sido un exceso por parte de los periodistas.